Mi nombre es Claudia Hidalgo, yo soy abogada del Ministerio de Salud. Me he desempeñado en hartos ámbitos de la institucionalidad, a cargo también del Departamento de Satisfacción Usuaria y Trato al Usuario, en donde tuve mi primer acercamiento con la ley 20.584 y posteriormente ha venido un desarrollo, ya sea porque estamos incorporando de manera, yo creo que histórica a nivel latinoamericano, el derecho a la salud de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a una salud con pertenencia cultural. Eso es una innovación que va a venir ahora y de la cual nos sentimos bastante orgullosos porque fue un proceso participativo a nivel nacional con todas las comunidades indígenas de nuestro país y finalmente sacamos en conjunto un reglamento que va un poco a, si bien tensionar a los prestadores institucionales públicos, también va a permitir un acceso y pertenencia cultural, que es lo que necesitamos para las personas que son pertenecientes a pueblos indígenas, ¿ya? Y también aquellas que se sientan pertenecientes a un pueblo indígena también. La ley establece al menos 4 ámbitos de derechos que yo los quise separar de esa manera, que tienen que ver con el ámbito, ahí está el cronograma que vamos a ver ahora, que tiene que ver con los ámbitos que tiene que ver con la dignidad de las personas, que tiene que ver con la seguridad y calidad de las prestaciones a las cuales acceden. El otro ámbito y muy importante es el derecho a la información, que se establece como un derecho sumamente garantizado, y el derecho también a la autonomía, ¿ya? Si bien resultan bastante básicos estos conceptos, no lo eran hasta antes del año 2012, que es donde entra en vigencia esta ley, cuyo tiempo de discusión fue al menos de 10 años. ¿Ya? Hubo una amplia discusión bioética al respecto de los derechos que aquí se establecen y se consagran expresamente. Aquí, como decíamos, vela por la dignidad de la persona enferma, prescribe una atención amable, con un trato cordial, de cortesía, ¿ya? Una atención oportuna sin discriminación, una atención informada, segura y lo que les hablaba con pertenencia cultural. También existe aquí un gran derecho que es a la libertad de elección, ¿ya? Que viene implícito con el derecho a la información. Esta ley se aplica tanto a las prestaciones públicas como privadas. Si yo soy usuario de FONASA, soy usuario de un prestador privado, y también respecto de un prestador particular o individual y uno institucional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno va a un hospital o va a un centro médico, o bien cuando se atiende directamente en la consulta privada de algún médico, especialista profesional de la salud. Este es un deber que también se encuentra establecido para todos los prestadores institucionales, públicos y privados, que es la cartilla de derechos y deberes. Esta cartilla es bien básica en cuanto a los derechos que establece, pero su contenido y profundidad muchas veces en la aplicación nos ha presentado ciertos desafíos que no se han entendido por ser de carácter bastante general. Sin embargo, esta ley tiene distintos reglamentos, ¿ya? Y decretos que hacen aplicable su incorporación en el sistema, ya sea público o privado, y se encuentran a disposición también dentro de las páginas del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud. Ustedes también lo pueden buscar en la ley, la Biblioteca del Congreso Nacional, que también es de libre acceso al público. Sobre estos derechos vamos a conversar hoy día. En cuanto a los derechos sin discriminación, esto tiene que ver con el acceso, ¿ya? Aquí tenemos que hablar de 3 ámbitos: el derecho tanto a la promoción, a la prevención y a la recuperación, ¿ya? Algunos derechos se encuentran expresamente garantizados por la ley AUGE, ¿ya? O las prestaciones GES, la AUGE, ¿ya? Y también establece cierto catálogo de derechos, como por ejemplo que la persona reciba la información en un lenguaje legible, claro, ¿ya? Si uno no entiende este lenguaje, es importante que sepan ustedes que tienen derecho a volver a solicitar la información, que se les cambie el lenguaje por palabras muy técnicas. Tampoco
como infantilizando la información o un poco como minimizando, suavizando la información, sino que esta tiene que ser precisa respecto del diagnóstico, respecto de la enfermedad y respecto también de sus tratamientos, ¿ya? Si uno no le entiende, por ejemplo, al médico o no le entiende al profesional que lo está tratando respecto de alguna prescripción de un medicamento, puede solicitar una segunda opinión, puede solicitarle a la persona que le entregue una alternativa a algún tratamiento y también que le informe sobre los costos, ya sea del tratamiento que se le prescribe y de las alternativas que se presentan en el mercado, de manera general, porque el prestador tampoco tiene la obligación de estar al día, por ejemplo, de todos los medicamentos que se encuentran a disposición, pero sí existe un catálogo de precios que tiene que estar por lo menos a disposición e información de los pacientes, ¿ya? O usuarios. Derecho a respetar y proteger la vida privada y honra de las personas. Esto es súper importante cuando nosotros nos encontramos dentro de un establecimiento de salud público, por cuanto el acceso ya es público. Distinto es cuando estamos en un lugar privado, en donde ya las restricciones a nosotros en cierta medida nos protegen, ¿ya? Pero cuando estamos en un lugar público muchas veces llegan los canales de televisión, llegan personas a tomar fotografías o llegan personas a hacer estudios o investigaciones, ¿ya? Ustedes tienen derecho a que la imagen suya no sea fotografiada ni grabada. Ya ustedes pueden dirigirse directamente a las oficinas de informaciones del establecimiento para hacer el reclamo o bien directamente a la persona que se encuentra en ese lugar y solicitarle la información de por qué está grabando, de por qué está fotografiando y declarar expresamente que usted no quiere aparecer en estos registros, ¿ya? Pues eso es por el tema comunicacional. También se ha protegido mucho ese ámbito. Las personas tienen que, les decía, tener un adecuado lenguaje. Aquí también hemos sido tensados la institución porque muchas veces en el ámbito de la discapacidad, las personas que sufren alguna discapacidad también tienen derecho a que sean informadas o que sean atendidas de acuerdo a su condición. ¿Ya? Las personas sordas, las personas ciegas, por ejemplo, que tengan movilidad reducida, muchas veces no escuchan ya sea el número de la llamada, las personas ciegas no ven el monitor, eso nos va a forzar a nosotros, esta ley tiene una temprana aplicación desde el 2012 en adelante, eso es muy poquito para nosotros como instituciones y también para cambios culturales que se han tenido que implementar y realizar. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ciertas falencias en cuanto a el lenguaje utilizado, ¿ya? Las personas con discapacidad se han a veces quejado porque no incorporamos lenguajes inclusivos en nuestra atención. Yo creo que eso va a ser un cambio que se va a tener que ir, vamos a tener que ir avanzando en ese sentido y por lo menos nosotros en la institución hemos incorporado capacitaciones y formación a nuestros profesionales que tienen que ver con la atención. ¿Ya? Y lo mismo con la pertinencia cultural. La idea es que ahora nuestros establecimientos tengan señaléticas y facilitadores interculturales que puedan promover una mejor comunicación y derivación y contraderivación de ciertos procedimientos también que les son propios a la medicina indígena, pero que se complementan con nuestra medicina llamada occidental. Aquí no sé, un problema del... Vamos a hacerla toda. Derechos referentes a la seguridad de la atención. Antes existían normas más o menos difusas en cuanto a la atención, por ejemplo, de los pacientes por profesionales que están aprendiendo o están en su etapa de adiestramiento profesional. La carrera de la medicina y la carrera de las ciencias de la salud se encuentran en una especial condición de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, o ustedes tienen, las personas que están en eso, nosotros no, yo soy abogada, tiene el hacer y la práctica, que está muy de la mano con el ejercicio de la profesión después. Entonces, muchos de los estudiantes de las carreras, ya sea de bioquímica, de química y farmacia, de enfermería, de kinesiología,
algunas áreas de la psicología también y sobre todo la medicina y la odontología necesitan práctica en el establecimiento de salud, ya sea público o privado, ya sea en los distintos niveles de atención. Eso el profesional adquiere un mayor adiestramiento y un mejor conocimiento de la ciencia y las prácticas que tiene que realizar. Antes de la promulgación de la ley existían normas técnicas y orientaciones generales en cuanto al trabajo que tenían que hacer y los procedimientos a los cuales se tenían que incorporar los estudiantes dentro de los hospitales o de los establecimientos de salud. Sin embargo, ahora se encuentra súper regulado a raíz de la dictación de esta ley. No puede haber un alumno que vea de manera individual a un paciente. ¿Ya? Este tiene que estar tutoriado por un profesional ya acreditado, incluso los hospitales ya están sometidos a un sistema de acreditación institucional que abarca distintos aspectos que hablan de la seguridad y calidad. ¿Ya? Ahí está resguardado también el consentimiento de la persona para acceder a ese tipo de tratamiento o ser sujeto ¿cómo podría decir?, de investigación, ya sea por su tratamiento puntual o futuro por alumnos, ¿ya? Y también por comités científicos o comités éticos también, ¿ya? Bioéticos, comités científicos o comités que se establecen en los establecimientos de salud para poder lograr un diagnóstico más acertado o un tratamiento más pertinente, ¿ya? Ustedes se pueden negar a eso, ¿ya? A través de una ficha, una solicitud por escrito que se les entregan a ustedes. Si no se les entrega, ustedes tienen el derecho a solicitarlas. También tienen derecho a que se les informe respecto de las infecciones intrahospitalarias. El hospital tiene que tenerlas controladas, el establecimiento igual. Difícil es este punto respecto de los prestadores institucionales privados o de estos centros de salud también privados, por cuanto no todos cuentan con normas o fiscalización de parte de ciertas normas que estamos sometidos los establecimientos públicos. La identificación de accidentes, de caídas también, eso tiene que estar regulado dentro del establecimiento institucional. Tiene que ser informado también sobre los errores en la atención o eventos adversos también que se les han llamado, ¿ya? El derecho a tener también asistencia, compañía de nuestros familiares o amigos. Eso también es un derecho, incluso en algunos hospitales se ha establecido una estrategia, por ejemplo, Hospital Amigo, ¿ya? Que tiene derechos que se les aseguran a los pacientes que hacen que la estadía sea más amigable. Por ejemplo, 24 horas de visitas en algunos establecimientos, esos tienen que estar regulados, por ejemplo, de acuerdo a las normas de calidad y seguridad, ¿ya? Que no sean contrarias a todas estas materias que yo les hablaba anteriormente, que tienen que ver con el control de infecciones, por ejemplo, ¿ya? Tiene también que facilitar la asistencia religiosa o espiritual de una persona. No sé si ustedes han visto en los establecimientos que se han habilitado espacios ecuménicos en donde no necesariamente tiene que estar incorporada una determinada religión o una determinada orientación espiritual. Ya esto también nos va a tensar en cuanto a la incorporación de la pertinencia intercultural, ya por cuanto ellas se someten a otras reglas muy distintas a las nuestras, que hablan más que nada de una cosmovisión en cuanto a nuestra espiritualidad. Lo mismo también, los pacientes tienen que tener se les pide cierto respeto, cierta tolerancia también a esas manifestaciones cuando no nos son propias, porque muchas salas también son compartidas. Entonces también ahí existe una correlación de derecho versus obligación también de los pacientes que se encuentran o de los usuarios que se encuentran en el establecimiento. Ese derecho y deber de correlación también se encuentra establecido en el buen trato que nosotros como usuarios del sistema debemos tener con el personal, ya sea administrativo, clínico o que se encuentre en el establecimiento,
¿ya? Esa es una obligación muy importante que muchas veces a nosotros por la situación o condición en la que nos encontramos, de vulnerabilidad, en un poquito como ansiosos, angustiados por la situación, porque cuando uno va a los establecimientos de salud, lamentablemente, no es por promoción, ¿ya? Generalmente se hace porque uno necesita una prestación, porque tiene un dolor o se encuentra en alguna situación que necesita ayuda. Entonces, obviamente la atención, la obligación aquí para los pacientes y los usuarios se hace un poquito exigible de manera forzada, muchas veces para nosotros que en ese momento no nos encontramos a lo mejor en condiciones, las mejores condiciones adecuadas en cuanto a los sentimientos o emociones que estamos en ese momento. También se podrá restringir cuando sea aconsejable por el equipo clínico estas visitas o esta asistencia espiritual y religiosa, ¿ya? Eso tiene que ver con generalmente la condición de riesgo y vida de los pacientes, ¿ya? No hay condiciones, se tiene que respetar el derecho a la no discriminación, pero también se tiene que sobreponer sobre el derecho a la vida y a la integridad de los pacientes. Y los familiares en eso también les pedimos mucha comprensión, porque muchas veces esto no es muy bien entendido. El derecho especial se garantiza a estas zonas con alta concentración indígena respecto del derecho a la intercultural, a una salud intercultural. No se va a establecer en todo el territorio nacional, ¿ya? Sino que en aquellos lugares donde se encuentre alta concentración indígena y también en aquellos lugares donde se encuentre establecido un modelo de salud intercultural, ¿ya? Entonces, y eso tiene que ser en acuerdo y como decíamos, complicencia con las comunidades también, ¿ya? Aquí esta ley establece una correlación en cuanto a las relaciones también que se establecen dentro, ¿ya? Dentro de los comités de ética se tiene que incorporar al usuario, ¿ya? Tiene que haber un representante de la comunidad, por ejemplo, ¿ya? El comité de ética después vamos a ver que es muy importante en algunos procedimientos que se establecen más adelante. El derecho a la información, para mí, en lo personal, es uno de los derechos más importantes que se garantizan en esta ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque es uno de los derechos que más son reclamados por los usuarios. Dentro de nuestras estadísticas, el derecho a la información y el derecho a un trato amable han sido los derechos que más han resaltado nuestros usuarios, ¿ya? Por la condición en la que se encuentran. Yo no sé si aquí hay profesionales que atienden o futuros profesionales que van a atender a las personas, pero este derecho se encuentra, es muy sensible cuando es vulnerado, por cuanto permite a la persona tomar decisiones que afectan no solamente a la vida, sino que también afectan en su entorno, por cuanto tienen que saber la información específica de cuánto va a costar ese tratamiento, ¿ya? Cuánto tiempo va a tener que estar la persona, ya sea internada o en ese procedimiento que se les está orientando o informando. Aquí dice que del derecho a la información sea suficiente, tiene que ser oportuno y tiene que ser veraz, ¿ya? Sobre todo la oportunidad es muy importante para los usuarios. Tiene que ser comprensible, tiene que ser en forma visual, verbal o por escrito, ¿ya? Yo les decía que la inclusividad de los lenguajes va a ser uno de los desafíos que nosotros tenemos que incorporar. Si hay una persona que es sorda, no por eso no se le puede hablar de manera lenta, pronunciada, porque muchos de ellos, más que leer braille, más que la lengua de señas, perdón, leen los labios. ¿Ya? La lengua de señas no es un lenguaje universal para todas las personas no oyentes. Asimismo el braille para las personas ciegas. No basta con ser inclusivos cuando nosotros instalamos, por ejemplo, una cartilla braille, porque no todas las personas ciegas manejan el braille, ¿ya? Pero sí las personas ciegas pueden escuchar, ¿ya? Y eso no se nos tiene que olvidar. Aquí también nos obliga a los prestadores institucionales, públicos y privados a mantener protocolos internos de funcionamiento, a tener reglamentos internos y a tener manuales, ¿ya? Esto, ¿por qué se los digo? Porque como es una información
pública, ustedes pueden solicitarla. ¿Ya? Ustedes pueden tener acceso a esa información, ustedes pueden decir que necesitan los protocolos de derivación en caso de enfermedad, por ejemplo, respiratoria, o necesitan información respecto del funcionamiento interno del establecimiento, por ejemplo, el ingreso a las urgencias o la posterior estadía dentro del establecimiento de salud. Eso es súper importante por cuanto también nosotros tenemos que como usuarios o como familiares de los usuarios o amigos de los usuarios tenemos que respetar, por ejemplo, el ingreso de comida, el ingreso de artefactos electrónicos, la pérdida de estos si es que se producen en algún momento, porque generalmente estos no son aceptados, ¿ya? Porque tenemos que cuidar ciertas normas de, como les decía, calidad y seguridad. Los prestadores públicos y privados deberán colocar y mantener en un lugar público visible la Carta de Derechos y Deberes, que fue la que les mencioné al inicio, por cuanto, si bien es general, establece los derechos básicos que ahí ustedes pueden exigir. Y las personas tienen derecho a que los miembros del equipo de salud tengan una identificación personal y visible también con la función que desempeñan. Así también tienen derecho a saber quiénes son los que autorizan los procedimientos, ¿ya? Existen dentro de un procedimiento clínico distintas fases y distintos actores, ¿ya? No siempre es el médico la persona que entrega una información relevante, ¿ya? También son los equipos que acompañan a ese médico. Los kinesiólogos, las enfermeras, las matronas, el personal encargado en la farmacia, todos tienen la obligación de ser identificables, ¿ya? Asimismo, ¿por qué? Porque ustedes tienen un derecho a reclamo muy garantizado también en esta ley. Durante el proceso de estadía en el establecimiento de salud o durante el procedimiento que ustedes están siendo sometidos, toda persona tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible acerca del estado de su salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles y los riesgos que estas alternativas le presentan a su salud, ¿ya? La idea es que usted tenga un consentimiento muy informado acerca de todas las alternativas. Yo no sé si ustedes esto lo viven cuando van a su establecimiento o resulta todavía un poco utópico pedirlo, ¿ya? La idea es que se sientan con el derecho, porque si ustedes no lo exigen, nosotros como salud no nos vamos a sentir obligados a entregarles información. Y esto más que ponerlo en una ley implica un cambio cultural. Y ahí eso es lo más difícil de llegar a desarrollar. Significa un cambio cultural también del equipo médico y de las normas, porque de repente los tiempos que tienen los profesionales no les da para cumplir con toda esta... Claro, tenemos un bastante déficit en cuanto a la estructura orgánica de nuestro servicio y también la estructura orgánica de los profesionales, cómo salen preparados al mundo real. Ya en los establecimientos de educación no se entrega, nosotros hemos identificado clases o cátedras relativas, por ejemplo, al buen trato, por ejemplo, relativa a los, ¿cómo podríamos decir?, procedimientos que tienen que ver con la comunidad, ¿ya? Entonces, muchos de nuestros profesionales no se encuentran incluso capacitados para enfrentarse al sector público, ¿ya? El sector público y privado. Les voy a pedir Exacto. que la pregunta porque no se escucha lo que ustedes hablan. Después pasamos con el micrófono, pero Claro. anótenla y la conversamos después. De todas maneras, es importante lo que acá dicen, es porque es un tema formativo que involucra tanto al sector público como al sector privado, porque uno cuando estudia... Para el paciente, por ejemplo, las alternativas de diagnóstico, Claro. especialmente en el sector privado. Sí. Bueno, en el público es por las limitaciones, pero en el privado es un poco más comercial, podría pensar uno. Exacto. ¿No es cierto? Yo voy a tratar de prescindir de los comentarios en cuanto a las prestaciones individuales y públicas, por cuanto yo soy del sector público. Entonces estoy
camiseteada con mi sector. Pero sí, efectivamente es un derecho, como les decía, esta ley que involucra tanto a los públicos como privados y los profesionales de la salud y los equipos que lo rodean. No contamos con la formación desde nuestras universidades o centros de estudio que vayan apuntando a una mejor comunicación y una mejor relación o una distinta relación que llevábamos anteriormente, ¿ya? Para no calificarlas de buenas o malas. En el caso de atenciones de urgencia o emergencia, el paciente recibirá la información cuando el médico determine que existen las condiciones de recibirla. Aquí también hay que rescatar que en ciertos casos a veces la información que se entrega puede ser inapropiada. ¿Por qué? Porque no se cuenta con todos los antecedentes, es necesario indagar con mayor profundidad y por eso no se mantiene a las familiares o a la misma persona que se encuentra internada informada. Pero ustedes tienen derecho a que el profesional que las atiende les comunique sobre eso. Les diga que en este momento no se puede, por ejemplo, entregar información porque el diagnóstico es reservado, porque el diagnóstico necesita otro análisis o otra discusión, o bien porque esa información también puede afectar la salud de la persona que está ahí mismo recibiéndola. Posterior a una hospitalización, es importante que ustedes tengan claro que existe una serie de derechos que ustedes tienen y de elementos que ustedes pueden solicitar, como es, por ejemplo, los costos que ha tenido esa atención o esa prestación, cuáles han sido las dosis suministradas cuando han habido medicamentos y cuál es el costo unitario de cada una de ellas. Tiene que estar entregada esta información por escrito y de manera legible, ¿ya? Las letras de los médicos han sido reemplazadas por los computadores, entonces muchas veces ya tenemos esa información de manera bastante más clara. También tiene que informarles sobre el tratamiento posterior a esa hospitalización o a esa prestación que se les ha entregado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces vuelven porque no se han administrado los cuidados necesarios en su hogar, en su casa, por sus familiares. Esa información también es relevante y por lo menos en el sector público hemos establecido algunas mejoras en eso. Se han establecido cartillas de alta, por ejemplo, en donde se establecen los cuidados que las personas deben tener posteriores a su tratamiento. También se debe entregar por escrito la información sobre los aranceles, los procedimientos de cobro. El cómo se va a pagar también es una información que tiene que ser entregada con anterioridad a la prestación. O sea, los mecanismos de pago, los mecanismos de cobro en el caso de incumplimiento de ese pago, también son importantes que se les entreguen a las personas. No solamente el detalle de su tratamiento, su diagnóstico, sino también todas las condiciones asociadas a ello, ¿ya? Y las alternativas. No siempre la hospitalización en el establecimiento puede ser la mejor alternativa o la persona por ciertas creencias o cierta pertinencia cultural no es llana a acceder a ese tipo de tratamientos que les indican, ¿ya? La ficha clínica. Esta ficha es muy importante porque permite tener la historia clínica de la persona. Nuestro desafío es que esta ficha clínica pudiese estar en red, así cuando la persona se desplaza desde un nivel de atención primaria a un nivel de atención secundaria o terciaria, pudiese conocerse el historial clínico de la persona y no someterla a exámenes que ya han sido realizados o bien a procedimientos a los cuales ella ya ha tenido acceso, ¿ya? Esto es muy importante porque en algunos casos impide la revictimización o el exceso también de gastos que se producen por estos procedimientos. Vamos avanzando en eso. Además, esta ficha clínica se protege en esta ley y se hace privada exclusivamente para las personas que están siendo sometidas a un tratamiento, sus representantes legales o la persona que el paciente o la persona que está siendo sometida a ese haya establecido expresamente, ¿ya? Excepcionalmente, esta ficha clínica puede ser sujeto de
de conocimiento por otra persona ajena a las que les nombré, en caso de, por ejemplo, una orden judicial, un procedimiento que se esté siguiendo ante el Ministerio Público, cuya ficha sea imprescindible conocer, pero esto todo tiene que ser con autorización del juez, ¿ya? No hay ninguna otra persona que tenga derecho a conocer su ficha clínica, ni siquiera entre los colegas que están siendo, por ejemplo, a veces consultados. ¿Ya? Si un colega necesita consultarle a otro respecto a un determinado diagnóstico o patología, debe hacerlo de manera reservada, no dando a conocer la identidad del paciente. Para eso también se crean los comités éticos y los comités bioéticos y de investigación dentro de los establecimientos cuya regulación también se encuentra establecida expresamente en el decreto 62, creo, del Ministerio de Salud. También acá hay un expreso derecho que establece la ley respecto a negarse algún tratamiento. ¿Ya? Esto tiene sí dos limitaciones, una que tengan que ver con el rechazo de algún procedimiento que signifique prolongar la vida o que signifique acelerar la muerte de manera anticipada, como la eutanasia o el auxilio al suicidio. ¿Ya? Esos dos, a excepción de esas dos causales, usted se puede negar a un tratamiento. ¿Ya? Es importante sí que todo quede por escrito, ¿ya? Tanto en resguardo de ustedes como en resguardo del personal que está atendiendo a esa persona. ¿Ya? Ustedes saben que en nuestra legislación lo que no está escrito es como si no existiera. Entonces, por lo mismo es importante que de todo lo que yo reciba, así como todo lo que yo entregue, sea por escrito. ¿Ya? Sobre todo que tengan que ver con cosas especialmente que pongan en riesgo la vida. Deberán existir comités de ética en los establecimientos que presten atención cerrada. ¿Ya? Estos son hospitalizaciones, ¿ya? O internaciones. Mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Salud, se establecerán las normas necesarias para la creación, el funcionamiento periódico y control de los comités de ética. Es aquí donde también son incorporados expresamente por la ley los comités de usuarios, ¿no? La representación de los usuarios, de la comunidad. Ahí está el nombre del decreto, es el 62 del año 2013. Esto lo regula de manera general cómo deben ser incorporados los comités de ética en los establecimientos. Por ende, el establecimiento también debe tener su propia reglamentación interna. Él o la paciente o su representante legal o cualquiera a nombre de la paciente que lo haya manifestado expresamente puede recurrir a la Corte de Apelaciones del domicilio si no está de acuerdo con las recomendaciones que hace el Comité de Ética. El Comité de Ética tiene, si bien la facultad de dirimir ciertos conflictos, esas son de carácter de recomendación, ¿ya? Pero que en cierta medida hacen obligatorio también para el equipo clínico su medida. Pero aquí la ley le resguarda también un recurso específico, que es el recurso de protección, en las Cortes de Apelaciones. Eso le da otro carácter, porque la Corte de Apelaciones está integrada por ministros de mayor jerarquía, de mayor profundidad, de mayor conocimiento, entonces permite un acabado conocimiento y además de eso son los plazos más cortos. No es que uno se someta a un juicio ordinario o de procedimiento sumario que es un poquito más corto, acá es un procedimiento mucho más expedito. Los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual es una de las normas también que vino a establecer esta ley. ¿Ya? Antes estas personas se les permitía la internación forzada, ahora no. Además de eso también se les otorgan ciertos derechos, ¿ya? De decisión, pero una crítica que se le hace es que los restringe mucho en otros aspectos, ¿ya? Los trata como personas incapaces, siendo que ellos tienen solamente una autonomía un poco limitada. Atención e información. El profesional tratante debe informar al representante legal del paciente o a la persona bajo cuyo cuidado se encuentra sobre las razones médicas que justifican no entregarle la información directamente a ese paciente. Ese derecho es el que establece en esta ley
Pero el contenido de la ficha clínica siempre debe estar completo. Una de las cosas que resguarda aquí es que no se le pueda entregar directamente al paciente, ¿ya? Porque le puede provocar algún choque emocional o alguna diferencia en el entendimiento. Encontramos aquí que es un poco, ¿cómo podríamos decirlo?, paternalista la ley, ¿ya? Yo creo que se refiere a que también fue dictada y discutida con anterioridad, en donde ahora recién las personas con discapacidad, con alguna discapacidad, tienen más empoderamiento de sus derechos. Esta ley también surge a raíz de los compromisos internacionales que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos. Es muy importante destacar eso, que hay personas, por ejemplo, que se relevaron como las personas con discapacidad. ¿Ya? Ellos son personas con plenos derechos, ¿ya? Así lo estableció la Convención y la que ha sido también ratificada por Chile. En el caso de tratamientos invasivos e irreversibles, el médico debe contar con el informe favorable del Comité de Ética del establecimiento. Antes esto no se hacía. Ya era muy triste ver cómo las personas con discapacidad eran sometidas a tratamientos forzosos. Los resguardos. Se dispone que las hospitalizaciones involuntarias deberán ser comunicadas a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, estos son las CEREMIS, que tienen un rol de fiscalizadores en ciertas materias, ¿ya? Y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental. Estas son dos instituciones que se les entregan, esta última una institución que se crea, una nueva, también ha recibido un poquito de críticas por cuanto se dicen que las instituciones que ya están creadas serían suficientes y no crear otra institución para el resguardo de esto. Sin embargo, yo creo que todo lo que implique una protección adicional a las personas que se encuentren en alguna condición desfavorable es bienvenido. Aquí están los deberes de los pacientes, que yo ya más o menos se los había comentado anteriormente, que tienen que ver con la correlación de derechos. Cada vez que se habla de un derecho, se está hablando necesariamente de una obligación. Muchas personas no lo entienden así y dicen, por ejemplo, fue muy polémico el tema de los derechos del niño. Decía, bueno, y las obligaciones de los niños. Cada derecho tiene su correlación con una obligación. Yo no puedo tener un derecho si no tengo una obligación asociada a ese derecho. ¿Por qué? Porque vivo en comunidad. ¿Ya? Porque nosotros estamos dentro de una sociedad en donde la ley lo que hace es regular las conductas sociales. La ley no viene a cambiar conductas. Es por eso que cuando se dicta una ley es necesario también una sensibilización, una adecuación y una promoción de esta ley. ¿Por qué? Porque van tocando aspectos que nosotros antes no teníamos considerados, pero que la sociedad en su conjunto nos ha ido impulsando a incorporar. Pero eso necesariamente habla de personas que tienen que incorporar, de personas individuales, de personas que ya se encuentran formadas o no formadas en estos avances que la sociedad ha ido imponiéndonos. Entonces se hace necesario establecer cuáles son también los deberes de los pacientes de manera expresa. Dentro de los deberes está el más importante, que es un poco el que también desde parte de nuestros profesionales de la salud que trabajan en los establecimientos nos han relevado como importante, que es el trato. También existe un maltrato de parte de los pacientes, ya sea por desconocimiento, ya sea por la condición o la situación que les afecta, de a veces agredir a la persona que le está entregando una información que no le es favorable o a aquella persona que se cruza por ahí y no sabe la información, porque también hay que tener en consideración que el resguardo de la información y la privacidad de las personas es muy importante y no, los profesionales eso ya lo han entendido, no quieren entregar información aun cuando la hayan escuchado, qué sé yo, porque no les corresponde por procedimientos, por protocolos, etc. Ahí se pide un poco de comprensión también y de autorregulación. Procurar informarse también. Es súper importante que el paciente también tenga una información respecto de lo que le están diciendo. Si hay algo que no entiende, ojalá lo vuelva a preguntar, vuelva a buscar canales de información y no se quede con solo una opinión o con lo que la opinión del médico, por ejemplo, le diga en ese momento. Piensen que aquí estamos cambiando los paradigmas de las relaciones entre los pacientes y los equipos clínicos, por cuanto
se están viendo que son recomendaciones, orientaciones que los profesionales les hacen a los pacientes, y los pacientes también tienen que mantenerse informados para tomar la mejor decisión. La decisión siempre va a ser de ustedes, ¿ya? Siempre va a ser la decisión de uno. Lo importante es que uno tenga que tener toda la información y también tiene que procurar recoger esa información, ¿ya? Hay casos extremos, obviamente, en donde uno confía y se entrega a la decisión del médico, ¿ya? O la decisión de los profesionales que ahí están. Eso está súper bien también, porque por algo las personas han pasado por los distintos procesos, ya sea de acreditación, de procedimentalización, de regulación interna. Entonces, claro, las decisiones que los profesionales les vayan entregando, sí va a ser la más conveniente para ustedes, pero ustedes siempre tienen que tener claro que el derecho y la decisión final es de ustedes. Tienen que tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, no solamente al médico, sino que también a la persona que está en la puerta, a la persona que está haciendo el aseo de ese lugar, ¿ya? Tienen también derecho a estar en un establecimiento de salud limpio, higienizado, ¿ya? Y la labor de los profesionales del aseo es muy importante en eso. Entonces también se les pide respeto aun cuando no pertenezcan a veces al establecimiento porque son funcionarios externos, sin embargo hacen una labor muy importante. Tanto la persona que solicita la atención como sus familiares o representantes legales deben colaborar con los miembros del equipo de salud que la atiende, entregándole la información necesaria para el tratamiento. Cuando ustedes se encuentran en una situación donde no pueden recibir la información directamente de su equipo, también tienen que trabajar en concientizar a sus familiares sobre todas estas normas que tienen que respetar. El ingreso, por ejemplo, yo les hablaba de alimentos, muchas veces han ingresado televisores, con anuencia incluso de toda la sala, pero después vienen los problemas con los cambios de canales o los robos de sus artefactos. Entonces también se les pide a las personas que tengan consideración que estamos en espacios compartidos en donde no todos generalmente se logran poner de acuerdo. Entonces, para eso se evita el ingreso de ciertos alimentos y de ciertas acciones que puedan molestar también al resto. Otra cosa muy importante que viene a establecer también esta ley es las condiciones de reclamo, ¿ya? Viene como a regular un poco cómo yo puedo reclamar ante el incumplimiento de estos derechos y deberes que se les establecen tanto a los prestadores institucionales públicos y privados como a las personas que se atienden en un sistema de salud, ya en un determinado sistema de salud. La Superintendencia de Salud hace fiscalizaciones programadas y también fiscalizaciones solicitadas y como de sorpresa, ¿ya? Entonces es la Superintendencia de Salud la que está a cargo de fiscalizar. Esta es una entidad que tiene el rango específico de fiscalizadora, que no pertenece a los establecimientos de salud, sino que es autónomo, ¿ya? Esta persona, si no queda conforme, bueno, uno puede reclamar directamente de alguna vulneración, de algún incumplimiento, como les decía, en el establecimiento de salud. El establecimiento de salud tiene que tener habilitado por norma un registro y una oficina para estos reclamos, ¿ya? A usted se le abre un expediente en ese lugar en donde tiene que estar de libre acceso para usted, ¿ya? Y en él se van incorporando los reclamos, las felicitaciones, su historial, etc. Este expediente debe estar, al igual que la ficha clínica, se ha establecido que debería estar por lo menos 15 años desde la última atención que tuvo la persona en el lugar, en el establecimiento. ¿Ya? Y aquí la persona tiene 15 días hábiles desde que interpone un reclamo, vamos a hablar de un reclamo, para que el prestador le conteste, ¿ya? Si esta no se produce transcurridos estos 15 días hábiles, o bien si se produjo y no es satisfactorio, usted tiene 5 días para recurrir a la Superintendencia de Salud, para requerir que ella intervenga. Usted también tiene derecho a un proceso de mediación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es una instancia prejudicial en donde usted está tratando de llegar a un acuerdo,
¿ya? Un acuerdo que puede ser no necesariamente económico, también pueden ser acuerdos reparatorios, acuerdos declarativos, ¿ya? A veces, muchas veces, o en algunas ocasiones, las personas nos han dicho que necesitan, en caso de una negligencia, un evento adverso, un evento centinela que también se llama, que la persona reconozca y le pida disculpas, ¿ya? A veces ni siquiera la persona está pidiendo una compensación económica, a veces tampoco está pidiendo responsabilidades civiles o penales, sino que simplemente se le dé una disculpa por el maltrato recibido y que se asegure que no va a poder, o que ese funcionario va a recibir a lo menos una amonestación verbal de su superior. ¿Ya? Entonces, no hay que tenerle miedo a las mediaciones, ni tanto por el prestador institucional o privado, público o individual, o también por las personas que acceden a esta mediación. Son de carácter gratuito para los usuarios, ¿ya? Las mediaciones que se hacen, por ejemplo, entre instituciones públicas y el paciente, las dirime o se hacen ante el Consejo de Defensa del Estado, y aquellas que son entre institucionalidad privado y el paciente, las ve la superintendencia, ¿ya? La superintendencia también puede establecer, establece recomendaciones, instrucciones al prestador cuando ha incurrido en alguna falta, y esta señala que no puede ser, que debe ser subsanada antes de 2 meses. ¿Ya? Entonces también ahí la superintendencia tiene un rol también de fiscalizador de aquella instrucción o recomendación que se le entregó al prestador institucional en caso de una vulneración. Eso sería en ámbitos generales lo que es la ley de derechos y los deberes de los pacientes en cuanto a las atenciones que tienen en salud. Si tienen alguna duda.